En la clase anterior, en el último mes, se ha hablado del sistema inmunitario y he hablado de la gran relación de Yin y Yang. Os he dado pinceladas, pero quiero que se entienda qué estamos haciendo. Vamos a enlazar con la primera clase de este nivel 2. Cuando hablé de lo que se llama el estancamiento sanguíneo que habla el maestro Nagano a nivel de punto de vista de la japonesa, hablamos de lo que era el oketsu, que habla de esa sangre maligna, y qué hacíamos. Yo os comenté que esa zona donde se veía el oketsu o el estancamiento sanguíneo, sangre, era una zona que se referenciaba a Chonmai. Cuando hacíamos palpábamos, se le llama el oketsu, pero es una zona refleja de Chonmai. Lo dejo ahí, esto ya lo hemos visto. Uno de los primeros tratamientos cuando hacemos la palpación abdominal hemos comentado que es ese oketsu, que como la que pertenece al primer vaso. Entonces ahí palpábamos. Después, en el siguiente mes, ¿qué hemos estado viendo? El sistema inmunitario. Y yo os he hablado de la gran relación que tiene con Jing Wei Mai. ¿Qué es el Oketsu? Chonmai. Y es sangre. Nosotros sabemos que Chonmai, ¿quién es? El mar de la sangre. ¿Qué es lo que sucede? Este mar de la sangre, Chonmai, ¿con quién se empareja? Con Jing Wei Mai, pericardio 6. En muchísimas ocasiones que he dicho, la sangre transporta el Shen. Si la sangre se estanca, si la sangre no circula, se queda en ese yao inferior, como no asciende, ¿qué pasa? Perturbará el corazón, ¿no? Perturbará al pericardio, al que esa sangre está ahí abajo, ¿qué es lo que está pasando? Y esa sangre, al no ascender, el pericardio, el corazón, no estará nutrido de esa sangre y con lo cual el pericardio se verá afectado, el protector, y el Shen se verá alterado. Esto es un poco contando un poquito de lo que nos puede dar la pista hacia otros desequilibrios. ¿Qué es lo que pasa? Pericardio 6 es un punto de apertura de Jing Wei Mai. ¿Quién es Jing Wei Mai? Jing Wei Mai, ¿qué es lo que hace? Nutre a los meridianos Yin, a los más internos, a una gran relación con sangre, a esa gran relación con Chon. Hay un punto, el punto donde sale Jing Wei Mai, riñón 9, es un punto que se llama Zubin, que es bienvenida al huésped, a mi casa, a mi sangre, a mi alimento, a mi Shen. Entonces, cuando vayamos a limpiar, utilizaremos Jing Wei Mai y lo utilizaremos en ese primer punto, donde Jing Wei Mai, por así decirlo, su punto de partida, su punto más fuerte. Pero dentro del sistema de los vasos extraordinarios, lo primero que miramos es Chong como origen y lo vemos en esa zona, como dice el Nanjing, donde se refleja Chong Mai, ese estancamiento sanguíneo, se refleja en el lado izquierdo. Este lado izquierdo, esa sangre estancada, no asciende. Como no asciende, se queda la palpas ahí, no sube, ese estancamiento va a afectar a quién no circula, esa nutrición no puede ser posible y Jing Wei Mai se verá muy afectado. Si yo los emparejo, tendremos a este Chon con ese Jing Wei Mai. ¿Qué pasa con la sangre que está estancada? ¿Qué pasa cuando algo hay un estancamiento? ¿Qué pasa? Hay un proceso de mecanismo de defensa, un mecanismo de que aquello que está estancado no invada al resto. Es un mecanismo de defensa, un sistema inmunitario. Entonces, cuando voy a tener el sistema inmunitario activo, os dije la gran relación que tenemos con el sistema inmunitario con Jing Wei Mai. Primero hago Chon, primero reviso cómo está Chon en su expresión que hace el maestro Nagano del estancamiento sanguíneo. En Nanjing dice que ahí se ubica, vemos las correspondencias del texto clásico con lo anatómico, ese estancamiento, ¿qué hace? Yo sé que un estancamiento produce una respuesta inmunitaria desde este punto de vista, desde la medicina occidental, y esa respuesta inmunitaria va a desencadenar el tratamiento que es el segundo que revisamos. Cuando Chon, que es el primero,
no circula y se estanca en esa zona del yang inferior, también podríamos ver que es en la parte dorsal, ¿no? Y entonces el yin no asciende, pero vamos a ver solamente en la parte del triple recalentado. Este chong, esa sangre que se estanca, esa sangre hay que nutrirla y esa nutrición va a venir por parte de Jing Wei Mai y el punto maestro de Jing Wei Mai es pericardio 6. La sangre transporta al Shen. Si la sangre se estanca, no puede transportar al Shen y creará un mecanismo de defensa porque no puede nutrir. Y ahí Jing Wei Mai será muy importante. Espero que con esto, cuando hemos visto en clase John Mai en su representación de lo que es el estancamiento sanguíneo referente a el maestro Nagano japonesa y ver lo que hace un texto clásico, cómo, en qué zona lo identifica, qué es lo que le pasa a la sangre como transportadora de Shen, con lo cual el sitio donde se ubica el Shen en esa zona del corazón se verá afectada, podremos tener problemas de Shen que serán consecuencia de esto. Esta sangre necesita pericardio 6, necesita el yin wei man para que la sangre que transporta el Shen esté bien. Una respuesta de un estancamiento produce un mecanismo de defensa, un mecanismo de movilidad, sitiar para después moverse. Y eso es el sistema inmunitario. Y en la siguiente clase, que es la que ya estáis viendo ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando esto se mantiene en el tiempo o hay un yin deficiente, si el sistema agua se verá afectado. Y es lo que el agua se ve afectado en esa movilidad, es yin chao mai. Y eso se presenta con un tratamiento que Nagano habla de suprarrenal. Nosotros vamos a hacer sinergia de uno con otro y vamos a ir dando pasos. Pues espero que esto haya dado luz a por qué hacemos un tratamiento, por qué hacemos el otro y por qué se van uniendo estos vasos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la clase.